La desdicha es diversa. La desgracia cunde multiforme sobre la tierra. Desplegada sobre el ancho horizonte como el arco iris, sus colores son tan variados como los de este, y también tan distintos y tan íntimamente unidos. Pero así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así en realidad de la alegría nace la pena, o la memoria de la pasada beatitud es la angustia de hoy, o las agonías que son se originan en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Ageus, no mencionaré mi apellido. Sin embargo, no hay en mi país torres más venerables que mi melancolía. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios y en muchos detalles sorprendentes hay elementos más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años se relacionan con este aposento y con sus volúmenes, de los cuales no volveré a hablar. Pero es simplemente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia previa. ¿Lo negáis? No discutiremos el punto. Yo estoy convencido, pero no trato de convencer. Hay sin embargo un recuerdo de formas aéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales aunque tristes. Un recuerdo que no será excluido. Una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, insegura. Y como una sombra también en la imposibilidad de librarme de ella mientras brille el sol de mi razón. Berenice y yo éramos primos. Crecimos juntos en la heredad paterna, pero crecimos de distinta manera. Yo, enfermizo, envuelto en melancolía. Ella, ágil, graciosa, desbordante de fuerzas. Suyos eran los paseos por la colina, míos los estudios del claustro. Yo, viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la intensa y penosa meditación. Ella, vagando despreocupadamente por la vida, sin pensar en las sombras del camino o en la huida silenciosa de las horas de alas negras. Berenice. Invoco su nombre. Berenice. Y de las grises ruinas de la memoria 1000 tumultuosos recuerdos se conmueven a este sonido. Ah, vívida, acude ahora a su imagen ante mí como en los primeros días de su alegría y de su dicha. Ah, espléndida y sin embargo fantástica belleza. La enfermedad, una enfermedad fatal cayó sobre ella como el simún, y mientras yo la observaba, el espíritu de la transformación la arrasó, penetrando en su mente, en sus hábitos y en su carácter. De la manera más sutil y terrible llegó a perturbar su identidad. Ay, el destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o por lo menos ya no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades sufridas por mi prima debe mencionarse como la más afligente y obstinada una especie de epilepsia que terminaba no rara vez en catalepsia, estado muy semejante a la disolución efectiva y de la cual su manera de recobrarse era en muchos casos brusca y repentina. Entretanto, mi propia enfermedad crecía rápidamente, asumiendo por último un carácter monomaníaco, de una especie nueva y extraordinaria, que ganaba cada vez más vigor y al fin obtuvo sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, sí, así debo llamarla, consistía en una irritabilidad morbosa de esas propiedades de la mente que la ciencia psicológica designa con la palabra atención. Mas, no se me entienda mal, la excesiva, intensa y mórbida atención así excitada por objetos triviales en sí mismo no debe confundirse con la tendencia a la meditación, común a todos los hombres, y que se da especialmente en las personas de imaginación ardiente. Mis libros, en esa época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente, como se comprenderá por su naturaleza imaginativa e inconexa, de las características peculiares del trastorno mismo. Se verá, pues, que arrancada de su equilibrio solo por cosas triviales, mi razón semejaba a ese risco marino del cual habla Ptolomeo Hefestión, que resistía firme los ataques de la violencia humana y la feroz furia de las aguas y los vientos, pero temblaba al contacto de la flor llamada asfodelo. Y aunque para un observador descuidado pueda parecer fuera de duda que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desventurada enfermedad me brindaría muchos objetos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, en los intervalos lúcidos de mi mal, su calamidad me daba pena, y muy conmovido por la ruina total de su hermosa y dulce vida, no dejaba de meditar con frecuencia, amargamente, en los prodigiosos medios por los cuales había llegado a producirse una revolución tan súbita como extraña. En los
los días más brillantes de su belleza incomparable, seguramente no la amé. En la extraña anomalía de mi existencia, los sentimientos en mí nunca venían del corazón, y las pasiones siempre venían de la inteligencia. A través del alba gris, en las sombras entrelazadas del bosque a mediodía y en el silencio de mi biblioteca por la noche, su imagen había flotado ante mis ojos, y yo la había visto, no como una Berenice viva, palpitante, sino como la Berenice de un sueño, no como una moradora de la tierra terrenal, sino como su abstracción, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como el tema de una especulación tan abstrusa como inconexa. Y ahora, cuando temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba, sin embargo, lamentando amargamente su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en un mal momento le hablé de matrimonio. Y al fin se acercaba la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno, en uno de estos días intempestivamente cálidos, serenos y brumosos, que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté, creyéndome solo, en el gabinete interior de la biblioteca, pero alzando los ojos vi ante mí a Berenice. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y el que en un tiempo fuera cabello azabache caía parcialmente sobre ella, asombrando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un rubio reluciente, que por su matiz fantástico discordaban por completo con la melancolía dominante de su rostro. Sus ojos no tenían vida ni brillo, y parecían sin pupilas, y esquivé involuntariamente su mirada vidriosa para contemplar los labios finos y contraídos. Se entreabrieron, y en una sonrisa de expresión peculiar, los dientes de la cambiada Berenice se revelaron lentamente a mis ojos. Ojalá nunca los hubiera visto, o después de verlos, ojalá hubiese muerto. El golpe de una puerta al cerrarse me distrajo, y alzando la vista vi que mi prima había salido del aposento. Pero del desordenado aposento de mi mente, no había salido ni se apartaría el blanco y horrible espectro de los dientes. Estaban aquí y allí, y en todas partes, visibles y palpables ante mí, largos, estrechos, blanquísimos, con los pálidos labios contrayéndose a su alrededor, como en el momento mismo en que habían empezado a distenderse. Entonces sobrevino toda la furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. Entre los múltiples objetos del mundo exterior no tenía pensamiento sino para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Todos los otros asuntos y todos los diferentes intereses se absorbieron en una sola contemplación. Ellos eran los únicos presentes a mi mirada mental, y en su insustituible individualidad llegaron a ser la esencia de mi vida intelectual. Los observé a todas luces. Les hice adoptar todas las actitudes, examiné sus características, estudié sus peculiaridades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre el cambio de su naturaleza, me estremecí al asignarles en imaginación un poder sensible y consciente y aún sin la ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Y la tarde cayó sobre mí, y vino la oscuridad, duró y se fue, y amaneció el nuevo día, y las brumas de una segunda noche se acumularon y yo seguía inmóvil, y abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi en la antecámara una criada deshecha en lágrimas, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había tenido un acceso de epilepsia por la mañana temprano y ahora, al caer la noche, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y estaban terminados los preparativos del entierro. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo solo. Me parecía que acababa de despertar de un sueño confuso y excitante. Sabía que era medianoche y que desde la puesta del sol Berenice estaba enterrada, pero del melancólico periodo intermedio no tenía conocimiento real, o por lo menos definido. Sin embargo, su recuerdo estaba repleto de horror, horror más horrible por lo vago, terror más terrible por su ambigüedad. Era una página atroz en la historia de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, espantosos, ininteligibles. Luché por descifrarlos, pero en vano. Y mientras, una y otra vez, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía sonar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué era? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos del aposento me respondieron. ¿Qué era? En la mesa a mi lado ardía una lámpara, y había junto a ella una cajita. No tenía nada de notable, y la había visto a menudo, pues era una propiedad del médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado allí a mi mesa y por qué me estremecí al mirarla?
Eran cosas que no merecían ser tenidas en cuenta, y mis ojos cayeron, al fin, en las abiertas páginas de un libro y en una frase subrayada. ¿Por qué, pues, al leerlas, se me erizaron los cabellos y la sangre se congeló en mis venas? Entonces sonó un ligero golpe en la puerta de la biblioteca. Pálido como un habitante de la tumba entró un criado de puntillas. Había en sus ojos un violento terror y me habló con voz trémula, ronca, ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Hablaba de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre reunida para buscar el origen del sonido, y su voz cobró un tono espeluznante, nítido, cuando me habló, susurrando, de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja, y que aún respiraba, aún palpitaba, aún vivía. Señaló mis ropas, estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Me tomó suavemente la mano, tenía manchas de uñas humanas. Dirigió mi atención a un objeto que había contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Con un alarido salté hasta la mesa y me apoderé de la caja, pero no pude abrirla. Y en mi temblor se me deslizó de la mano y cayó pesadamente y se hizo añicos, y de ellos, entrechocándose, rodaron algunos instrumentos de cirugía dental, mezclados con 32 objetos pequeños, blancos, marfilinos, que se desparramaron por el piso.